Bienvenidos a Cosas de Campo. En un vídeo anterior veíamos cómo hacer el pienso para las gallinas con nuestro molino de pienso, que nos habíamos hecho nosotros mismos también en otro vídeo, y también veíamos qué ingredientes teníamos que añadirle y cómo hacerlo. Pues como uno no deja de aprender cosas nuevas, en este vídeo os voy a explicar cómo podemos procesar esos alimentos o esos ingredientes para que nuestras gallinas los puedan digerir y aprovechar mejor, ya que he estado investigando y los animales que solamente tenemos un estómago, como podemos ser las personas, las gallinas, los perros o otros animales, por ejemplo las vacas tienen 4 estómagos o otros herbívoros, entonces no tendrían ese problema, pero nosotros sí que tenemos ese problema. Los tocinos también tendrían ese problema. Es que el grano, las leguminosas y otros vegetales contienen muchos antinutrientes. Concretamente, los antinutrientes que prácticamente más nos perjudican en el grano son los fitatos. Entonces, en la elaboración de piensos industriales les suelen añadir fitasas, que son unas enzimas encargadas de la degradación de los fitatos, que los degradan y con ello consiguen la liberación de fósforo y así lo puedan aprovechar mejor los animales. Los fitatos, junto con los taninos, que también es otro antinutriente, la celulosa y más antinutrientes que tienen los granos, son unos elementos que tienen las semillas para protegerse de posibles depredadores, o mejor dicho, de los insectos que se lo puedan comer. También inhiben la germinación cuando esa germinación no es necesaria o no estamos en el tiempo. Bueno, digamos que lo que hacen es encargarse de proteger la semilla. Pero claro, a la hora de comernos nosotros, eso nos perjudica en que tengamos una digestión peor, que podamos asimilar menos los nutrientes, inhiben la asimilación del fósforo, del hierro, del magnesio y otros minerales. Entonces nosotros vamos a ver un poquitín cómo procesar esos granos para conseguir disminuir el contenido en fitatos, taninos y otros antinutrientes. Antiguamente, y bueno, y ahora también, sabéis que, por ejemplo, cuando vamos a cocinar legumbres solemos tenerlas 24-48 horas en remojo y después las solemos cocinar. Pues bien, precisamente eso, además de para que nos salgan más blandas, es para disminuir el contenido de fitatos. Para disminuir el contenido de antinutrientes podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, los chinos también lo que hacen es germinar las semillas, la soja, y con eso también disminuyen el contenido de fitatos. O también la fermentan. Con la fermentación también se disminuye el contenido de fitatos. Nosotros lo que vamos a hacer principalmente va a ser poner en remojo lo que son los granos y luego durante 48 horas los iremos enjuagando y les iremos cambiando el agua, y al final los escurriremos y los dejaremos un día más para que comience una ligera germinación. No dejaremos que germinen mucho, ya que si no, luego a la hora de molerlos en el molino, el grano nos va a pasar mucho peor y nos va a dificultar mucho lo que es la molienda. Después, esas semillas las secaremos y ya las podremos moler. Con esto lo que vamos a conseguir va a ser, además de eliminar gran parte de los fitatos y otros antinutrientes, también los eliminaremos en alguna proporción. Vamos a conseguir la activación de procesos enzimáticos con la germinación y la activación de enzimas, como pueden ser las fitasas, que precisamente ya os he hablado que nos van a ayudar a degradar los fitatos, aunque también vamos a activar otras enzimas, como puedan ser las amilasas, que son las encargadas de degradar los hidratos de carbono en azúcares, las protasas, que son las encargadas de degradar las proteínas en aminoácidos. Luego, con esto vamos a mejorar mucho la digestibilidad. Podemos hacerlo con los granos que vayamos a emplear para hacer el pienso en la proporción que nosotros consideremos.
Podemos hacer un 25%, un 50% del grano total, incluso el 100% del grano, ya según las ganas que tengáis y la disponibilidad que tengáis. Tened en cuenta que antiguamente las gallinas se alimentaban con desperdicios y se les echaba el grano que se les podía echar. Entonces realmente esto es una mejora, pero bueno, no sé qué queréis que os diga, hasta qué punto puede llegar a ser necesario. Desde luego, para que estén nutridas correctamente sí que está muy bien, pero bueno, entonces según la disponibilidad que tengáis podéis hacerlo o no. No se van a morir de hambre si no lo hacemos, pero vamos a mejorar mucho la calidad de nuestro pienso. Además que como ese pienso les va a alimentar más y mejor, va a ser más equilibrado y también van a consumir menos pienso, ya que no necesitan consumir tanta cantidad de pienso porque lo van a asimilar mejor. En la industria que se dedica a elaborar piensos, como os he comentado, lo que hacen es añadir las fitasas para este efecto. Entonces nosotros vamos a intentar hacerlo de manera ecológica, ya que no tenemos accesibilidad a conseguir las fitasas, que son esas enzimas que se encargan de degradar el ácido fítico. Esas enzimas las suelen conseguir con fermentaciones bacterianas, de levaduras y demás, y luego las suelen depurar. Concretamente he estado investigando y hay muchas cepas de bacterias o de levaduras que las hacen. La famosa E. coli modificada genéticamente es una de ellas. Luego, evidentemente, las concentran y las depuran. Vamos a empezar a ver cómo preparamos lo que es el alfalfa, que no tiene contenidos en fitasas, pero bueno, es para que lo veáis un poquitín, la parte de alfalfa que le añadimos al pienso, cómo la preparamos. Para coger el alfalfa, lo primero que tenemos que hacer es cortarla. Si tenemos disponibilidad de un campo de alfalfa verde y podemos pedirle permiso al dueño, o también podemos comprarla directamente seca o incluso en pellet, la venden en pellet. Para molerla, para hacer el pienso sería muy cómodo, pero si tenemos un campo de alfalfa y lo que queremos hacerla es prepararla, esta forma de hacerla es muy buena. También, si no tenemos alfalfa, podríamos recoger por este sistema otro pasto, e incluso podríamos recoger césped, aunque no son tan nutritivos, pero sí que podríamos aportarle ese componente verde a nuestras gallinas. Hablaros un poquito sobre el contenido nutricional de la alfalfa. La alfalfa contiene muchos betacarótenos, con lo cual vamos a conseguir que la yema de los huevos nos salga muy roja. Luego también tiene un alto contenido en proteínas, que es interesante, pero por la cantidad que le vamos a echar tampoco las van a aprovechar demasiado. Sin embargo, tiene otros nutrientes, sobre todo en contenido de minerales y en contenido de vitaminas, que nos va a enriquecer mucho nuestro pienso, ya que lo que es el grano en principio es muy pobre en minerales y vitaminas. Así que con la alfalfa le vamos a hacer ese aporte extra de vitaminas y minerales. Como os he comentado, lo que primero necesitamos es tener el campo de alfalfa como este. Sería interesante que la alfalfa no esté muy alta, porque si habéis intentado cortar alguna vez hierba con el cortacésped y esa hierba está muy alta, ya sabéis que se tiende a atascar. Entonces es interesante que no esté muy alta como este, y simplemente lo que haremos va a ser pasar el cortacésped, como os voy a enseñar ahora, y así podremos recogerla. Lo voy a pasar y ya os comento qué es lo siguiente que iremos haciendo. Una curiosidad respecto a la alfalfa es que es una leguminosa, por eso de ahí lo que os he comentado de su alto contenido en proteínas. Y como todas las leguminosas, de hecho, hacemos otro vídeo de cómo mejorar y activar el suelo, que hablamos sobre este tema. En sus raíces tiene unas bacterias, o no es que tenga las bacterias suelen acumularse o suelen acudir, digamos, a las raíces y forman una simbiosis. Y esas bacterias lo que hacen es ayudar a fijar el nitrógeno del suelo. Entonces
tenemos dos efectos beneficiosos respecto al suelo. La primera, que activan el suelo biológicamente, y la segunda es que ayuda a fijar el nitrógeno en el suelo. Luego vamos a tener para los siguientes cultivos un suelo muy preparado, ya que va a estar abonado con el nitrógeno que ha fijado, y además biológicamente ese suelo va a estar activado. Entonces es muy beneficioso plantar leguminosas en el suelo. Como ya os he dicho, en otro vídeo os explicaré eso y posibles estrategias para hacerlo. De todas maneras, otra estrategia que podríais hacer es plantar alfalfa en una zona del huerto. Podéis emplearla, cortarla con el cortacésped, y normalmente los cultivos de alfalfa se pueden ir cortando durante unos 5 años, luego ya hay que renovarlos. Y luego, cuando ya os canséis de ese cultivo, simplemente podéis labrar ese trozo y el suelo os quedará muy preparado para los siguientes cultivos, porque, como os he dicho, es muy beneficioso. Bueno, ya hemos recogido la alfalfa. Esta alfalfa de aquí ya la había recogido en otros días anteriores y la tenemos bastante seca. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿veis? Echamos el alfalfa, nos viene muy bien, os la voy a acercar un poquito a ver si la podéis ver, tanto la seca como la mojada. Nos queda de una manera muy esponjosa y picadita, que luego nos va a venir perfecto para molerla en el molino de pienso. Entonces la ponemos en un sitio. Es importante que esta operación la hagáis cuando hace calor, que no haga lluvias y que nos vengan varios días de sol y calor. En invierno esta opción no es buena. Ahora tenemos aproximadamente una temperatura diurna de unos 20 grados. Entonces es muy buena. El clima es seco. Si en vuestra zona el clima nocturno es muy húmedo, otra cosa que podéis hacer es recogerla por la noche. Y la que ya tenemos ahora, bueno, esta la dejaremos así secando, y por lo menos una vez al día, o incluso si podéis alguna vez más, le podemos dar una vueltecilla, como estoy haciendo yo aquí, para que veáis, pero bueno, esto está ya muy seca. Entonces, y ya para finalizar, cuando ya esté bastante seca, que veamos esto, la podemos dejar extendida en una lona, en un almacén o bajo cubierta, ya para que no esté tan expuesta a los elementos, pero dejarla un tiempecillo para si hay algún resto de humedad que se nos termine de secar, ya que si hacemos pienso y tiene humedad, podríamos tener problemas de conservación, se nos podría florecer o nos podrían pasar determinadas cosas. Pero bueno, entonces bueno, otra opción que podéis hacer para secarle la alfalfa es emplear esta cama secadora que me he construido yo aquí, con un antiguo somier de esos de muelles, que encima le he puesto una malla y encima le he puesto esto. Entonces esto nos es muy útil para secar cosas. Incluso podríamos colocarle, lo he hecho alguna vez, unos ventiladores por debajo para que echaran aire, incluso ventiladores calientes. Pero bueno, con el clima que tenemos ahora en estos momentos, con esparcirlo en el suelo en un sitio que haga suficientemente calor, ya lo tenemos listo. Luego esto, como veis en el vídeo de hacer pienso, lo metemos en el molino y lo vamos empujando con un palo. Cuesta bastante, pero bueno, merece la pena, ya que le vamos a aportar muchos nutrientes. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer respecto al grano. Como os he comentado, yo por lo menos haría un 50% del grano, hacerle este proceso. Y la parte que hagáis de las leguminosas, la parte proteínica, bien sea guisante, que es lo que tengo yo, soja,
a no ser que la soja esté ya procesada o la compréis ya procesada en torta de soja o de otra manera. En ese caso no tenéis este problema, pero si empleáis grano crudo sí. O lo que empleéis, yo os recomiendo hacer un 50% este proceso, además del 100%, que va a ser un 20% de la soja, del guisante o del contenido proteínico que le aportemos. Hemos tenido a remojo 2 días la cebada en agua y le hemos ido cambiando el agua 2 o 3 veces al día. Nos salía el agua sucia hasta que nos ha salido el agua que nos queda limpia, como veis. Y ahora lo escurriremos y lo echaremos encima de una lona. Ahora dejaremos un poquito que se escurra, ¿veis? Está en una pequeña pendiente para que el agua vaya cayendo y lo extenderemos un poquitín, pero vamos, tampoco demasiado, porque durante este primer día quiero que se nos guarde algo la humedad para que nos vaya germinando. Un poquitín, pero vamos, tampoco quiero que se germine demasiado. Entonces los tendremos así un poquito a lo largo del día. Si queremos, sí que podemos darle alguna vueltecilla, como veis. Lo he puesto en el exterior, ya que quiero también que se nos vaya empezando a secar, aunque lo he puesto a la sombra. Y más adelante, mañana o pasado, según cómo vaya el tema del germinado, lo pasaremos al sol ya para que se nos seque. Ya os digo que simplemente quiero que se inicie un poquitín la germinación, sin llegar a que se nos germine, a maltearlo completamente, ya que luego para molerlo es mucho más difícil. Además, el único fin, como ya os he comentado, es activar las fitasas y reducir el contenido de fitatos y otros antinutrientes. Ya hemos tenido 24 horas este grano aquí escurriéndose y tapado por esta lona. Entonces ahora ya lo que vamos a hacer va a ser empezar a secarlo, ya que, como os he comentado, no me interesa que el germen crezca mucho, ya que luego vamos a tener dificultades para molerlo. Hala, si vuestro molino os lo permite y podéis molerlo bien, aunque se haya germinado, os recomiendo que lo dejéis más tiempo germinar, ya que sus propiedades se multiplican bastante. Disminuye mucho el contenido en antinutrientes y además se activan muchas enzimas. Tened en cuenta que si nos germina, además del contenido, digamos, del grano, es como si les añadiríamos un poquitín de materia verde, ya que hay un pequeño germen vivo. Si lo dejarais más tiempo germinar, es importante que como mínimo una vez al día, pero si podéis 1 o 2 veces, lo removierais y los tendríamos así en una capa más fina para que le dé oxígeno, y podríamos regarlo un poquito con una regadera si vemos que se nos empieza a resecar. Nunca habría que llegar a encharcarlo. Ya os digo que hay que ir removiéndolo para que se nos airee, y si no, pues porque si no se nos haría una maraña de raicillas y nos quedaría una especie de torta y luego no lo tendríamos suelto. Bueno, os lo enseño para que veáis. A ver, el germen, ¿cómo se ve? ¿Veis? Se ve ahí la puntita de la raicilla. Entonces, lo dicho, ahora lo que podemos hacer es pasarlo directamente al sol, o incluso lo podemos dejar aquí a la sombra y extender. Yo lo voy a dejar aquí a la sombra porque si tiene algo de humedad todavía tampoco me importa que germine un poquitín más, pero sí que lo voy a extender. Y ya cuando queramos que se nos termine de secar, sí que podemos pasarlo al sol. ¿Veis? Lo extiendo así, en una capa finita. Y que la verdad es que con el calor que hace
se nos va a secar enseguida. A ver. Bien, por este lado. Vale, ya lo tenemos. Ahora lo que os he dicho. Cada vez que podamos, mínimamente una vez al día, pero si podemos alguna vez más, le podemos ir dando una vueltecilla con la mano para que se nos vaya secando. Y luego, al final del todo, tanto el alfalfa como esto, bueno, lo que pasa es que si lo dejamos al sol hace mucho calor, pero sí que lo podemos poner en la cama que os he dicho de secado, que la tenemos ahí, ¿veis? Para que se nos termine de secar, incluso le podemos poner un poquito de aire. Pero bueno, si hace tanto calor como ahora, no es necesario. Entonces, vamos a dejar que se nos seque. Mientras tanto, vamos a hacer el mismo proceso, aunque no os lo voy a enseñar entero, ya que es lo mismo que con el grano de cebada, pero vamos a hacerlo con el grano de guisante. Como os he dicho, ¿veis? Este es el grano del guisante, entonces vamos a hacer el mismo proceso. Una cosa que hay que tener en cuenta cuando hagáis esto es que la parte del pienso que vayáis a elaborar con este sistema sí que es recomendable que vayáis a hacer la que vayáis a consumir en un corto espacio de tiempo. Quiero decir, pues no sé, 2 o 3 meses. Ya que, como os he dicho, estos antinutrientes tienen su función, que es proteger las semillas, para que no se la coman los microorganismos, insectos y otras cosas. Entonces, sí que es interesante que, ya que les dejamos la semilla desprotegida de patógenos. A ver si nos deja el avión. Tened en cuenta que al dejar en remojo la semilla, por lo menos va a duplicar su volumen. Según lo que sea, será más o menos. Entonces, el recipiente que la vayáis a poner, que sobre sitio, porque si no, se os podría salir. Luego también es importante que las semillas que sometamos a estos procesos sea del grano entero. No lo hagáis para granos como este, por ejemplo. A ver si lo podéis si se enfoca eso, que tiene mucho contenido de grano partido. Esto es trigo duro, ya que esos granos partidos no van a germinar y lo que van a hacer va a ser un caldo de cultivo para patógenos y puede que se nos estropee. Entonces, este trigo es trigo duro procedente de la selección, el que ha salido partido, que para piensos es perfecto, pero para hacer este proceso no. Entonces, este trigo, por ejemplo, la parte de trigo que le voy a añadir no le voy a someter a este proceso, ya que este año lo que tengo que me han proporcionado los agricultores ha sido trigo duro. Bueno, espero haberos transmitido por lo menos el 60% de lo que os quería decir, ya que el 100% sería imposible, ya que nos saldría un vídeo de 5 horas y además no sería capaz de acordarme de todo lo que os quería decir y vosotros tampoco os quedaríais, ya que os resultaría demasiado aburrido. Simplemente quería que os quedarais un poquito con la idea de lo que os he explicado
si tenéis alguna duda, podéis ponerla en los comentarios, ya que los respondo casi todos a diario, los reviso siempre. Y ya sabéis, suscribiros a mi canal, dadme un like y también dadle a la campanita para que así los próximos vídeos que haga os lleguen las notificaciones y estéis al tanto. Todas estas acciones que hacéis a mí me animáis a seguir haciendo vídeos y así puedo seguir con el canal adelante y vamos creciendo. Bueno, hasta luego amigos.